Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, primero que nada. Mi nombre es Matías Graíño, Lima Unión 9, Charlie Bravo, Lima. Vamos a estar charlando un poco, ¿sí?, de lo que son las placas Raspberry Pi. Ya tienen una antigüedad considerable, varios años, varios modelos y varias evoluciones sobre cada uno de las tres ramas que vamos a tratar hoy. La presentación principalmente la dividimos en tres partes. Una primera parte un poco más tediosa, donde vamos a ver las características que tienen las placas, ¿sí?, cuáles son las particularidades que tienen cada una. Una segunda parte con muy pocos proyectos genéricos que se usan mucho, ¿sí? Parte de los proyectos que llevaron a estas placas al éxito que tienen hoy van a ser esos principales. Y una tercera parte exclusiva de todo lo que son shields o ponchos que van arriba de la placa para poder hacer cosas de radio puntualmente, que es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Bueno, la agenda de hoy, me presento, qué es una Raspberry Pi, los distintos modelos, qué necesitamos para poder usar estas placas, usos generales, usos particulares y preguntas. La idea es que esté abierto a que me puedan preguntar en cualquier momento, levantan la mano, si no los veo insistan por las dudas, y bueno, y que podamos hacerlo lo más interactivo posible. Para aquellos que estén en el streaming, también va a estar acá Gastón para darnos una mano y poder responder las preguntas. Primero, ¿quién soy? Soy radioaficionado del 2001, ¿sí? Cuando terminé el colegio secundario, necesitaba algún hobby para tener y me metí en esto de la radio. Ingeniero de sistema de 2014, trabajo en radio y comunicaciones desde el 2001. Padre de Santiago, esposo de Valeria, hijo de Lu3AJL, que acá está también acompañándonos. Socio del Radio Club Argentino desde enero de 2017, ¿sí?, bastante reciente acá en la institución. Parte del grupo de X Norte, ¿sí?, es un grupo de amigos que nos juntamos en zona norte allá para poder hacer concursos y aprender en conjunto. Y principalmente los intereses que más me llaman la atención: SDR, satélites, concursos y electrónica en general, ¿sí? Puntualmente ahora estoy más que nada enfocado a todo lo que es SDRs y toda la parte de satélites, que parte de eso también vamos a ver. Hay un par de proyectos interesantes con estas placas Raspberry Pi que generalmente son tan poderosas. Los medios de contacto, bueno, el mail, el blog y la página, y obviamente el Twitter, que es el que más consulto. Si alguno tiene alguna duda o después me lo quiere preguntar o me quiere consultar algo, lo puedo hacer por esos medios, son los que más generalmente consumo. Pero bueno, ¿qué es una Raspberry Pi? Una Raspberry Pi es una mini PC y es esto, ¿sí? Estamos acostumbrados generalmente a ver en toda estación de radio la famosa CPU, ¿sí?, más vieja, más nueva, dependiendo de lo que cada uno tiene, ¿sí? Esto puntualmente que ustedes ven acá es toda la CPU, con placa de video, se le conecta por USB un teclado y un mouse, una placa de red, tiene Wi-Fi, así que se puede conectar todo acá y podemos usarlo tranquilamente en la estación o para hacer algunas pruebas. Ahora después vamos a ir ahondando en eso. Técnicamente, ¿sí?, el procesador que tiene es ARM. ¿Qué significa que sea ARM? Hay toda una discusión en internet sobre si es una mini PC o si es un celular o una tablet potente, ¿sí? Potente es relativo. Hoy en día cualquier teléfono tiene 4 núcleos, tiene un procesamiento enorme, sobre todo los últimos modelos que salen de las primeras marcas. Entonces es como que la placa queda un poco relegada, ¿sí? Pero originalmente, cuando se decidió hacer esta placa por primera vez, apuntaba a que sea económica y que toda la gente pueda tener acceso a poder hacer cosas en la PC, ¿sí? A nivel mundial estamos hablando, no solamente del primer mundo, sino todos.
y por eso es que trae unas ciertas características como unos conectores que me permiten acceder rápidamente a un montón de puertos que me van a favorecer esta experimentación, que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero, ¿qué necesito para poder hacer andar una placa? Obviamente comprar una placa, eso nadie lo duda, ¿sí? Hoy en día una placa de estas ronda en el orden de 2.500 pesos, ¿sí? Obviamente necesito un monitor, un teclado y un mouse, eso es como todos, como todas las PCs, pero sí es importante de que como tiene conector HDMI, puedo conectar una tele. Directamente lo puedo conectar al Smart TV. Obviamente si su señora lo deja y si el nene no quiere mirar la tele en ese mismo momento, porque ellos siempre tienen prioridad. Pero justamente lo que se busca es poder utilizar esto o un monitor HDMI o lo que uno quiera, ¿sí? La placa permite tener una salida Full HD completa. Entonces puede tirar tranquilamente un Smart TV de los más nuevos sin ningún problema, sin ningún pixelamiento, ¿sí? Eso es importante. Una fuente de poder, ¿sí? Que en realidad, como funciona con fuentes de celulares, ¿sí? Como esto por ejemplo, esta es la fuente con la cual cargo la tablet de mi hijo, que sirve para justamente alimentar la Raspberry Pi y tener toda su funcionalidad. ¿Cuál es la única salvedad que hay que tener? Que las últimas placas, por el incremento de procesamiento que tuvieron, hacen que la fuente tenga que ser como mínimo de 2,5 amperes. ¿Qué significa que sea de 2,5 amperes? Que si ustedes tienen un celular o una tablet, seguramente van a poder usar el mismo cargador para conectar la Raspberry Pi. Pero si tienen un celular, digamos, de 3, 4 años para atrás, sí o sí no les va a alcanzar la corriente. ¿Y de qué manera se da cuenta si están medio justos o no? Yo tuve una experiencia con un cargador que había comprado barato por ahí en la calle, ¿sí? Que decía 2,5 amperes, y cuando lo conecté en la pantalla, arriba a la derecha apareció un rayito multicolor. Ese rayito multicolor indica que hay algo que no le está gustando a nivel corriente de ese cargador que está conectado o de esa fuente de alimentación de que está justamente dándole energía a la Raspberry. Y esto es una llamada de advertencia. ¿Por qué? Porque cuando a uno le venden la placa, lo primero que le dicen es: mirá que tiene que tener 2,5 amperes, si no se te va a quemar y no hay garantía, ¿sí? Entonces, si alguno tiene un cargador que quiere reutilizar, está bueno ver bien que llegue a los 2,5 amperes que necesita la placa, ¿sí? Y obviamente otra particularidad que tiene estas placas en general es que no tienen disco rígido. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hago para cargar el sistema operativo? Bueno, utilizan una memoria. En la primera versión de Raspi, la Raspi 1, era una tarjeta SD tradicional, y de la Raspberry Pi 2 en adelante, ahora después la vamos a pasar, ¿sí? Usan micro SD. Micro SD es la que tiene cada uno en su celular, ¿sí? Cuando SD es la que todavía queda en algunas cámaras de fotos. Las cámaras profesionales todavía las usan, las SD es la tarjeta grande, ¿sí? Por un tema de factor de forma, lo cambiaron por micro SD. Existen un montón de modelos de Raspberry Pi y de versiones dependiendo del mercado al cual llegan, ¿sí? Van a ver de varios colores. Por ejemplo, las rojas son del mercado oriental. Hay verdes, hay azules, ¿sí? Pero puntualmente acá todas las que se comercializan son el color verde. Es anecdótico nada más, ¿sí? Pero no se asusten si aquellos que compran placas de afuera y se las mandan a su casa pueda venir con otro color, ¿sí? Puntualmente nosotros nos vamos a enfocar en 3 modelos puntuales: la Raspberry Pi 3 y su nuevo lanzamiento, la 3B+, que es justamente la que tenemos acá, ¿sí? La Raspberry Pi 0 o 0 Wi-Fi, que es un intermedio entre los dos. Ahora vamos a ver las características que tienen. Y por último, la versión industrial, que es el módulo de computación 3,
en referencia a que es el mismo procesamiento que la Raspberry Pi 3. Y para que ustedes puedan ver, esto es igual que esto, ¿sí? Este es el CM3 o Compute Module 3 y esta es la Raspberry Pi 3B+. Para que vean los distintos tamaños que tienen y los factores. Ahora vamos a ver para qué se usa cada una de ellas. Arrancamos con la 3. La 3 y la 3B+. Que sería esta puntualmente. Esta es la 3B+, es la más nueva, ¿sí? La 3 es el modelo anterior, la 3B+, salió en marzo del 2018, a pesar que acá en el país se empezaron a conseguir recién hace un mes, menos de un mes. Tiene una diferencia considerable de procesamiento, ahora lo vamos a revisar, ¿sí? ¿Por qué planteo las dos? Teniendo en cuenta de que hoy por hoy, acá en Argentina, una Raspberry Pi 3B+, con los eventos de esta semana que hubo, están en los 2.000 pesos, ¿sí? Pero se puede conseguir una Raspberry Pi 3 que es muy similar en características, muy similar, y como punto de entrada es más que suficiente, por unos 1.200 pesos, ¿sí? O sea, es un ahorro importante si alguno está queriendo entrar a esta parte. No tiene disco, ya lo mencionamos anteriormente. No tiene disco, se puede usar un USB. Generalmente todos los sistemas operativos que se manejan con la Raspi utilizan como mínimo 4 GB de capacidad, ¿sí? 16 sería lo ideal, pero pueden trabajar con 4 o con 8. Si alguno tiene alguna tarjeta que le sobró de un celular o que lo cambiaron y demás, si tiene como mínimo 4, o uno le alcanza y puede empezar a jugar con estas cosas sin tener que salir a comprar una tarjeta. Se alimenta con 5 volts mediante el conector micro USB, ¿sí? Que es el que está acá de costado, o también puede ser alimentado mediante el conector GPIO. El GPIO viene del nombre en inglés de entrada, salida, propósito general. Es este peine que vemos acá de costado, ¿sí? En la cual van a ser todas estas entradas y salidas fáciles que yo voy a tener para poder interactuar con el mundo exterior, ¿sí? Y una de las opciones es justamente alimentarlo por acá atrás, ¿sí? por el mismo conector. Se puede conectar a una tele o un monitor mediante entrada HDMI, ¿sí? En mi caso utilizo un adaptador de estos que se consiguen en DL Extreme o en eBay, muy económicos, para poder convertirlo a VGA y usarlo en el monitor de mi computadora. Viene con Wi-Fi y Bluetooth incorporado, ¿sí? La única salvedad es que la 3B+, aparte de tener banda B, que es 2.4 GB, también tiene la banda de 5 GB, ¿sí? Lo cual, en algunos ambientes, eso es algo muy importante. Si miramos cómo es el espectro general y las interferencias en estas bandas libres, en ciertos barrios de la capital federal, por ejemplo, donde uno hace un escaneo de redes Wi-Fi con la notebook y el listado no termina nunca, ¿sí? Tener la posibilidad de que se conecte a internet en mi casa por 5 GB es algo importante, porque esa banda está mucho más libre que la de 2.4, ¿sí? Y aparte me permite a que todo lo que sea norma N, el día de mañana si yo lo quiero usar con la doble banda, lo puedo usar también, ¿sí? Bluetooth es una característica importante también. No olvidemos de que la placa trae en este modelo solo 4 conectores USB, ¿sí? Si yo le quiero conectar un almacenamiento externo como un disco externo, me estoy consumiendo uno. Si yo tuviera que tener un teclado y un mouse separado, ya me consumo 2 y me limita mucho la posibilidad de seguir conectando cosas, ¿sí? Sobre todo interfaces, si yo quiero después conectar una interfaz de audio externa para poder hacer digitales y demás con esta placa, me va a limitar sobre todo la posibilidad de seguir conectando cosas. Entonces, el hecho de que tenga Bluetooth, hoy en día un teclado y un mouse Bluetooth son realmente económicos y puedo tener todo el resto de los puertos libres en lugar de estarlos consumiendo para esto, ¿sí? Otro dato importante es que no tiene ventilación, ¿sí? Así se conecta y se usa. Hay que tener una salvedad, y es que si voy a usar una aplicación, como después vamos a ver cuando
comentemos la parte de la Raspi con la parte del SDR, en la cual si el procesamiento levanta mucho de temperatura, o sea, me exige mucho la placa en sí, voy a tener que refrigerarla. ¿De qué manera se refrigera? Se puede usar, hay unos adaptadores, unos aisladores, que son muy económicos, salen algo así como 70 pesos acá en el país, la cual se le van a poner con cinta doble faz y mediante un flujo de aire yo puedo hacer que baje la temperatura. Eso va a mejorar la estabilidad y que no esté exigida la placa, ¿sí? Entonces es una buena opción, y si yo lo tengo todo el tiempo funcionando es importante, ¿sí? Sobre todo para aquellos, como en mi caso, que la estación de radio es una esquina de mi comedor y tener todo el día una PC prendida ahí es realmente molesto. Esto puede estar tranquilamente todo el día prendido sin que nadie se entere, ¿sí? Tiene que estar escondido porque tengo un nene chiquito y va a querer meter dedo, pero si estás lo suficientemente escondido, ese problema no lo va a tener, ¿sí? Las puntuales diferencias que tiene la Pi 3 contra la Pi 3B+, que es la nueva que salió en marzo, es la Pi 3 es un procesador ARM de 4 núcleos de 1.2 GHz de velocidad, mientras que la 3B+ se lo cambiaron por uno de 1.4. Uno puede decir, bueno, no es tan necesario, ¿sí? Hay algunas personas que solamente porque tenían ganas de hacerlo, llevaron la Pi 3 con lo que se llama overclocking, que es modificar el sistema operativo de la placa para hacerle creer que tiene un procesador más grande, y obviamente refrigerándolo con agua, porque vuela de temperatura. Lo saqué después porque quedaba muy larga la presentación, pero después, si a alguno le interesa, me manda un correo y le mando las fotos de la placa con el micro prendiendo fuego, literalmente fuego, o sea, con la llama, ¿sí? Porque las dos tienen 1 GB de RAM, ¿sí? Y la placa Ethernet, que es la cableada física que uno tiene acá, en la Pi 3 es de 100 megabits por segundo, fast Ethernet, ¿sí? Pero la 3B+ ya viene con puerto de gigabit Ethernet. Y esto es importante, ¿sí? El tema del gigabit Ethernet. Una salvedad es que ese puerto de gigabit Ethernet no puede procesar más de 300 megabits por segundo, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, ¿para qué quiero un puerto gigabit Ethernet si lo uso 300 megabits por segundo? Bueno, la respuesta es que hoy en día, con los avances tecnológicos, cada día es más normal tener un router inalámbrico con puertos de gigabit Ethernet. Y si yo encima la quiero usar para hacer alguna prueba en algún centro de datos o a nivel corporativo, puertos fast Ethernet, o sea, de 100 megabits por segundo en un data center, eso sí que es algo difícil de conseguir. Entonces, que tenga la capacidad de sincronizar a 1 giga es algo que le venían pidiendo, ¿sí?, varios. Y otra característica importante que solo tiene la B+, es que tiene capacidad de Power over Ethernet. ¿Qué es Power over Ethernet? Cuando uno tiene un access point conectado para hacer un enlace de radio, por ejemplo entre dos casas o lo que sea, uno generalmente, de manera tradicional, antes de que tuviera esta tecnología, lo que hacía era mandar un cable de datos para que le diera conectividad y tenía que mandar un cable en paralelo con energía para alimentar el access point, ¿sí? Power over Ethernet lo que hace justamente es usar los hilos del UTP que no se usaban para mandar energía y alimentar el dispositivo. Entonces yo con una misma bajada de cable puedo tener las dos cosas, alimentación y datos. En este caso, uno tiene que comprar un shield adicional para tener esta capacidad de que pueda ser alimentada por Power over Ethernet, la placa, ¿sí? Hago un comentario más antes de que sigamos. Esta es una revista mensual, ¿sí? La Magazine Pi es la oficial, uno se puede suscribir o puede bajar el PDF gratuito, están todas para descargar, donde están todas las novedades de las placas, ¿sí? Yo me basé en eso porque es la documentación oficial, ¿sí?
Ahí no hay dudas, no hay opiniones, es la documentación oficial de cada una de las placas. Si a alguno le interesa ver todas las capacidades que tienen estas placas, yo creo que ya van por el número 70, tienen para leer un rato, pero la publicación se basa en todos los usos que tiene la placa, no alguno específico, entonces es bastante importante y la verdad que tiene una calidad muy buena. Dijimos que la placa tenía un conector en forma de peine llamado GPIO, ¿sí? Que venía de propósito general, entrada-salida. Acá en la imagen se puede ver justamente la 3B+, la 3, perdón, y la Raspi 1, que son las únicas dos que tenían distinto pinout, ¿sí? O distinta cantidad de pines, porque cuando fue creciendo el procesamiento también fue creciendo las posibilidades que se podían hacer con esta placa. Y obviamente tiene toda una gama de posibilidades de poder sacar alimentación de la placa, poder alimentar a la placa, poder tener un bus I2C, por ejemplo, que es para poder, mediante un mismo cable, poder hablar con distintos dispositivos, ¿sí? Y tiene un montón de otros usos que, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, vamos a poder ir accediendo a estos pines de manera ordenada para poder tener alimentación o datos dependiendo de lo que nosotros vayamos necesitando, ¿sí? Esto es muy importante porque todo el poder que tiene esta placa no es solamente usarlo como reemplazo de mi escritorio o lo que sea, ¿sí? Sino también tener la posibilidad de poder controlar cosas desde el mismo código del sistema operativo. Entonces, toda la parte experimental y de prototipos se hace a través de este pin. Obviamente, cuando empiecen a buscar, van a ver que hay muchos que directamente le sueldan los cables acá arriba. Lo que tiene de bueno el hecho de poder usar estos conectores, o como vamos a ver ahora, estos shields que van montados arriba de la placa vírgenes y yo le puedo soldar, es que yo puedo sacar ese shield y volver a poner otro virgen y automáticamente estar haciendo otra cosa con la misma placa. Y no necesito tener sí o sí la placa abocada a ese proyecto, ¿sí? A raíz de la posibilidad de armar prototipos, ¿sí? Y de que la gente pueda empezar a meter mano en la plaquita sin tener miedo a romper nada, ¿sí? Es que algunos lo que hicieron fue armar estas especies de ponchos o shields, como se le dice en inglés, ¿ven? Donde el conector va a estar adosado arriba. Si ustedes se fijan acá, este es, ahora lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿sí? Pero esto es una placa Raspberry Pi con un shield arriba para poder hacer D-Star, para tener un repetidor D-Star, DMR o lo que necesitamos. Hay varias alternativas, ahora después la vamos a ver. Pero ven que al tener el conector hembra arriba, va montado completamente arriba, ¿sí? Y esto me permite a mí que si yo tengo una placa prediseñada, pueda usarlo directamente y de repente yo lo saco, le cambio el SD y la estoy usando la misma placa para otra cosa, ¿sí? Sin modificar nada de la placa, ¿sí? Sin tener que andar haciendo muchos cambios. Es solo apagarla, cambiarle el shield, cambiarle el SD o reinstalarlo y ya la tengo para hacer otra prueba de lo que necesito. Y obviamente se venden varios kits. Uno de los kits que se venden es con un protoboard que va al lado de la placa y con unos jumpers yo puedo ir haciendo en el protoboard todo lo que voy necesitando y lo puedo usar sin siquiera soldar como tendría que soldar en este, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? La segunda vertical, la segunda rama de placas que vamos a ver es la que se llama Pi 0 o Pi 0 Wi-Fi, ¿sí? Son unas placas, yo no traje ninguna, pero son un intermedio entre la CM3 que mencionamos antes y la Raspberry Pi 3B+, ¿sí? La que está en los zumbos. Exactamente, exactamente. El Zumbo Spot es otro de esos shields, pero específicamente para la Pi 0. Y eso es importante. El mismo pinout que vos tenés, tanto para la Pi 0 como para la Raspberry Pi, es el mismo, ¿sí?
Y ustedes me dirán, y bueno, pero ¿qué me compro? ¿Me compro un Pi 0 o me compro una Raspberry Pi 3? Y personalmente, y eso es una opinión personal, cuando uno empieza a ver la diferencia de precios entre una y otra, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las características, ¿sí? Pero la Pi 0 tiene mucho menos procesamiento que la Pi 3. La Pi 3, no la 3B+. ¿Sí? Entonces, la diferencia de precio es muy poca para el incremento de procesamiento que yo tengo. ¿Sí? Para que se den una idea, una Raspberry Pi 3, que habíamos dicho que tenía 1.2 GB y 4 núcleos, GHz y 4 núcleos, contra la Pi 0, que trae un solo núcleo y 1 GHz de procesamiento. ¿Sí? Tiene 512 de RAM, que esos 512 de RAM, contra 1 GB que tenía la otra, se los comparte con la placa de video. Entonces no tengo 512 de RAM. ¿Sí? En lugar de tener un puerto HDMI, porque obviamente por el tema del factor de forma, ¿sí? Tiene que ser algo mucho más chico, usa un mini HDMI. O sea que, aparte de eso, necesito un adaptador. No le puedo sacar el HDMI a la PlayStation y enchufarlo en la Raspberry Pi 3, ¿sí? Sino que tengo que andar agregando un adaptador adicional. Tampoco usa USB estándar, tiene dos micro USB, uno para todo lo que es alimentación, igual que la otra, pero otro micro USB para todo lo que sean periféricos. ¿Sí? Y posee salida RCA, pero a través de dos clavijas que tiene la misma placa. O sea, tengo mucho menos procesamiento, tengo más limitaciones y el precio, acá en Argentina, ronda los 900 pesos. Por esta, cuando por la Pi 3 estoy en 1100. Entonces, con menos de un 15%, tengo algo mucho más potente para poder jugar y hacer pruebas. ¿Sí? A raíz de eso es que empezaron, ya había salido hace mucho tiempo el módulo de computación 1, ¿sí? El CM1. Cuando sale la Raspberry Pi 3, ya hace un año largo, también salió el CM3. ¿Qué es el CM3? El CM3 es la versión industrial de la Raspberry Pi. ¿Sí? ¿Qué significa que es industrial? Que obviamente va a soportar un montón de otras cosas, ¿sí? Sobre todo trabajos en temperatura y demás, no mucho, pero sí va a estar más acorde. Y otra cosa muy importante que tiene es que justamente por ser industrial, si yo necesito una placa Ethernet para mi proyecto industrial, se la tengo que agregar. No tiene nada. ¿Sí? Tiene un socket SODIMM de las famosas memorias que todo el mundo conoce de las PCs, pero por ahí, por ese mismo socket, yo le voy a tener que mandar todo, alimentación e interacción con la placa. Entonces, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, por lo menos hay 2 universidades que están planeando mandar esto en su CubeSat, ¿sí? O su satélite de órbita baja para poder hacer manejos desde acá. ¿Sí? Pero el beneficio que me trae justamente tener un factor de tamaño mucho menor que la Raspberry Pi tradicional, ¿sí? Por otro lado, también tiene a que me tengo que remangar y tengo que hacer todo a mano. ¿Sí? Si necesito HDMI, se lo tengo que agregar. Y si necesito Ethernet, se lo tengo que agregar. Obviamente el costo es mucho menor. Acá la CM3 no se consigue. Pero para que se den una idea de un orden de valores, una Raspberry Pi 3B+, afuera, está algo así como $60, cuando una CM3 está 15. ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos entonces? Porque yo me quiero comprar una CM3 porque lo necesito para mi proyecto. Bueno, lo que se hace es comprarse un módulo de expansión, no sé si se llega a ver, ¿sí? Esto es otra CM3, en donde yo puedo agregar la placa en el socket para poder hacer una prueba de prototipo y ver qué es lo que yo necesito y cómo lo uso. Entonces, en este mismo PCB de prototipos de la CM3,
me permite tener el conector HDMI, ¿sí? El conector USB, toda la parte de GPIO para poder alimentar la placa y demás, ¿sí? Y la SD para poder interactuar con un almacenamiento. ¿Se ve? La CM3 tiene dos versiones, que acá se ve más abajo. Tiene una versión Lite, ¿sí? Y una versión tradicional. La versión tradicional viene a solucionar un problema que muchos le comentan en la Raspberry Pi, que es que la micro SD, cuando está todo el tiempo escribiendo durante un tiempo prolongado, estamos hablando de que la dejé conectada durante un año y medio, ¿sí? La SD falla. Entonces, la placa, la CM3, la Lite, lo que hace es permitirme agregarle una memoria que yo quiera, ¿sí? Una memoria eMMC de almacenamiento local, donde yo le puedo cargar la memoria y el tamaño que yo necesite. La que no es Lite, la CM3 tradicional, viene con una eMMC de 4 GB, para que yo le pueda cargar el sistema operativo, ¿sí? Bueno, acá se ve la placa con el módulo de desarrollo. Fíjense que a pesar de ser industrial y las otras dos versiones, la Pi 3, la Pi 3B+, y la 0 y la 0 Wi-Fi, lo que nos dije es que la 0 Wi-Fi obviamente solamente le agrega a la 0 común la capacidad de conectarse por Wi-Fi, ¿sí? Todas mantienen el mismo espíritu, que es de prototipar rápido, ¿sí? El hecho de le tiro una imagen, accedo al GPIO, que es los pines que yo necesito, y enseguida estoy ahí ya probando y haciendo lo que yo necesite, interactuando con un relé, con un transistor, con algún sensor de algo, o interactuando con un Arduino, y que ese Arduino sea el que después se encargue de bajarme a código, digamos, o a señales, lo que estén los sensores viendo, ¿sí? Y para terminar esta primera etapa, esta primera parte de la descripción de las placas, ¿sí? Después, cuando les llegue la presentación, van a ver que abajo todo tiene el link de dónde fue sacado, por si quieren ampliar detalles de eso. Son los sistemas operativos. La Raspberry Pi tiene una gran cantidad de sistemas operativos, ¿sí? Puntualmente muchos Linux, porque viene de ese lado, digamos. Soporta Android y soporta Windows. Ahora, ¿soporta Windows? Sí. Windows 10 IoT. ¿Se puede usar como un Windows como uno tiene en su PC? No. O sea, soporta y no soporta Windows. Uno va en este Windows 10 IoT, que viene de Internet de las Cosas, hace un par de años para acá se está viendo mucho de todo ese movimiento de Internet de las Cosas, que permite que todo esté conectado a Internet. Yo vengo en el colectivo y accedo por Internet al aire acondicionado para prenderlo. Entro a la heladera y digo, ok, tengo que comprar huevos y leche. Entro al lavarropas y le pongo prendete, ¿sí? Todo eso, que es darle capacidad de Internet a todo, sensores de luces, de lo que se les ocurra, ¿sí? Se llama Internet de las Cosas. Y eso trae aparejado un montón de problemas y un montón de beneficios, ¿sí? Entonces, ese Windows 10 que está para la placa es puntualmente para los desarrolladores que quieran empezar a interactuar como si fuera, por ejemplo, un celular, que hoy hay celulares y tablets que vienen con Windows 10, ¿sí? Entonces, está orientado más para eso. No está orientado para que le pueda cargar un ham radio deluxe y lo pueda usar como libro de guardia de mi casa, ¿sí? Tiene Android, pero la distribución que más se usa está basada en Debian y se llama Raspbian, ¿sí? ¿Cómo se instala el sistema operativo? Es bastante simple. Se baja en una ISO, ¿sí? Que puede ser o la versión que yo quiero directamente, o algo que se llama NUBS, N-O-O-B-S. Ese NUBS lo que va a hacer es aparecerme un menú desplegable en donde yo voy a poder
mediante un siguiente, elegir qué sistema operativo es el que yo le voy a querer instalar a la placa. ¿Sí? Y si yo le doy capacidad de internet a esa placa, en ese proceso, va a conectarse a la nube de Raspberry Pi y me va a bajar todas las versiones de los sistemas operativos que tenga actualizados a ese momento. ¿Sí? Obviamente, si yo elijo una versión que no tengo localmente, va a tener que entrar a descargársela para poder instalarla, ¿no? Y después, otros dos sistemas es el OSMC y OpenELEC, que son como Media Center, que ahora es un tema que vamos a tratar en instantes. ¿Sí? Pero generalmente uno lo que hace es instalar una versión de Raspbian, que está todo armado para eso, ¿sí? Y ya puede empezar a tener una interfaz gráfica o por consola empezar a jugar con eso. Es importante que hay todavía, yo lo veo con muchos compañeros de trabajo o compañeros de facultad en su momento, de que todavía están reacios a probar Linux y demás. Bueno, esta es una opción económica para poder tener una PC con Linux para que puedan estar jugando y poder ver todas las características que tiene el sistema operativo respecto de Windows, ¿sí? Hay que perder el miedo, sobre todo porque Linux evolucionó muchísimo en este último tiempo, ¿sí? Hoy en día uno agarra una notebook, le pone un Ubuntu, cualquiera sea, y está todo andando, ¿sí? Ese mito o esa vieja primera etapa donde uno agarraba y tenía que pelearse con los drivers 5 horas para tener un mísero Wi-Fi en la notebook, bueno, eso ya no existe. Ya prácticamente toma todo. Incluso me pasó el fin de semana, yo instalé una máquina para el trabajo que tenía que hacer unas pruebas rápidas con un Ubuntu, y ya directamente entré a Google para buscar cómo era para habilitar el auricular, el headset con micrófono USB, y en todos lados decía, che, pero te tiene que andar, y lo enchufé y andaba, ¿sí? Así que es verdad, ¿sí? Usos. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Fue muy rápido? Hay un montón de usos. Cuando uno empieza a ver, bueno, para qué la quiero usar la placa y demás, hay una lista interminable de cosas que uno puede hacer con la placa, ¿sí? Yo rescaté puntualmente 3 que la tengo en mi to-do list para hacer en algún momento, espero llegar en algún momento, porque la lista cada vez crece más y cada vez tengo menos tiempo. Pero el primero, los de la izquierda, son los llamados Media Center. ¿Qué es un Media Center? Es una cajita que va conectado a la tele, y automáticamente, con un teclado y un mouse o con un control remoto, puede tener Netflix o la suscripción que sea, gratuita o paga, para poder descargar películas y ver lo que necesiten, ¿sí? Hay varias versiones de estos Media Center que se pueden usar, ¿sí? Y que cambian un poco el look and feel dependiendo de cómo se sientan más cómodos uno u otro, pero la verdad que esas dos que están puestas atrás funcionan realmente bien, ¿sí? Y son las más populares de todo. Después tenemos en la fila del medio, tenemos toda la parte de clusterización. En mi facultad, este tipo de placas se usaban mucho para las materias de sistemas operativos, para poder probar y hacer pruebas, mejor dicho, de cómo clusterizar. ¿Qué es un clúster? Es juntar 2, 3, 4 de estas placas y hacerlas que funcionen todas como una supercomputadora, ¿sí? Supercomputadora en comparación a una placa sola, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos 2 ejemplos. El ejemplo de abajo es con todas las Pi 0. Hay creo que es un japonés que hizo toda esta placa, una placa base, en la cual uno le puede poner, creo que es hasta 12 Raspberry Pi 0, y puede armar, digamos, un mini clúster de procesamiento de la suma de todo, ¿sí? Y después tenemos arriba un profesor de una universidad estadounidense que fíjense que todo el chasis está armado con Legos, en la cual lo que hizo fue hacer lo mismo pero con Raspberry Pi, la tradicional, ¿sí?
Fíjense que en la de abajo, al tener una misma placa, se soluciona un montón de problemas de cableado que voy a tener arriba. Porque si yo arriba le tengo que dar a cada uno un cable de red para que se conecte, la alimentación, ¿sí?, y todos los periféricos que yo voy a necesitar, a menos que lo conecte por Wi-Fi, pasa que esta foto era de la Raspberry Pi 2, que digamos por procesamiento le gustaba más, según decía la nota, pero es importante, digamos, ver que ¿por qué no hacer este tipo de pruebas? Y ustedes me dirán, bueno, pero si lo quiero para la facultad, yo tengo mi notebook que tiene un i8, un i7 y tiene 8 GB de RAM y levanto 12 máquinas virtuales y estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Pero a nivel académico, el hecho de poder poner esto en concepto y que los alumnos puedan meter mano y puedan hacerlo funcionar de la misma manera, tiene un valor muy importante. ¿Por qué? Porque esa notebook que uno tiene en la casa con solo procesamiento, no creo que se la quiera prestar a un compañero para que se la lleve a la casa y haga la misma prueba, ¿sí? También se puede hacer con PCs viejas. Yo lo he visto, hay muchas universidades que agarran PCs que van derecho al scrap y lo que hacen es juntarlas y después hacen este tipo de pruebas del clúster, ¿sí? Pero no sé cómo será en el caso de ustedes, pero en mi caso justificar tener en casa 5 PCs juntando polvo por si algún día quiero armarme un clúster es realmente complicado, cuando yo puedo tener 5 placas de estas y cuando termino de usarlas las guardo en un cajón. Y por último, este es mi favorito, se llama Bar Top. Es aquellos que tenemos, bueno, yo tengo 35, pero aquellos que son un poco más grandes también, la famosa consola de fichines, ¿sí?, que uno iba a jugar, o las primeras consolas, la Nintendo, la Family Game, la Sega y demás. Bueno, lo que hicieron fue, con una placa, una pantalla y toda la palanca con los botones, la palanca no se ve acá, pero sería una palanca con 6 botones, te armas una consola. Lo único que necesitas es una SD un poco grande porque están todas las consolas juntas, ¿sí?, de 32 GB como mínimo, pero con la misma pantalla y con esta arquitectura en MDF, ¿sí?, esta estructura en MDF, están los planos para hacerlo bastante rápido. Uno puede con esta placa tener todas las consolas ahí adentro, ¿sí? Family Game, Super NES, Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, 2 y 3. Puede tener todas las consolas ahí adentro y jugar rememorando esas épocas, ¿sí? Hay un montón de otros usos adicionales, genéricos, pero me limité en esos 3 para no hacerlo muy largo y que sea muy tedioso, ¿sí? Este es un proyecto norteamericano, ¿sí? Fue un crowdfunding de estos que uno puede pedir que el financiamiento colectivo para poder llevar adelante el proyecto. Se llama Pitop. Lo que hace es tener un case de una notebook, como si fuera de 14 pulgadas, una pantalla de 14 pulgadas, un teclado con el touchpad igual que fuera una notebook, ¿sí? Viene con un espacio libre para poder poner la Raspberry Pi 3, que está incluida cuando uno compra el combo, ¿sí?, los periféricos que necesito y al lado un espacio adicional para que se pueda poner un protoboard o alguna especie de instrumento para poder hacer alguna prueba de prototipo, ¿sí? Esto lo que tiene una portabilidad enorme y sobre todo se usa mucho en los colegios, ¿sí? Es un poco salado para nuestro mercado, ¿sí? Sale $320 todo esto. Aunque cuando uno empieza a hacer la cuenta, la primera impresión es que es carísimo, y cuando uno empieza a hacer las cuentas de una pantalla de 14 pulgadas, un teclado y un mouse, la Raspberry Pi y demás, es como que el precio se empieza a acomodar y no es tan descabellado, ¿sí? Y ahora vamos a la parte que realmente nos interesa, que es la de los usos que tiene específicos para la radioafición. Obviamente, por ser una PC, en definitiva, ¿sí?, todos los software que uno agarra y puede correr en una PC con Linux, ¿sí?, o con Android, en este caso también, puede usarlos en la misma PC. Pero me limité puntualmente a los ejemplos que fueron diseñados con la Raspberry Pi en mente
y con los shields que son tipo plug and play, ¿sí? Le pongo la imagen LCD que me bajo de la página del fabricante, le pongo el shield arriba y lo estoy usando, ¿sí? 2, 3 configuraciones, estoy. El primer proyecto se llama Raspberry Pi TX, ¿sí? Fue creado por Fostro 5 Oscar Eco Oscar. La idea es que la misma placa sea un transmisor de RF, ¿sí? ¿Qué modos transmite? Por ahora, AM, FM, SCTV y SSB. ¿Qué necesito para poder hacer esto? Es instalarle el software de este radioaficionado y conectar en el pin 7 del GPIO la antena. Listo. Y después por comando le voy tirando lo que yo quiero, ¿sí? Le tiro la imagen y le digo, se la paso y le digo transmitirla por SCTV. Obviamente tiene no sé si una contra, pero tiene un tema que es que la potencia es muy baja, porque el pin del GPIO no está diseñado específicamente para eso. Entonces se recomienda que si alguno quiere usar para hacer alguna prueba, obviamente va a tener que agregar alguna etapa de filtrado y alguna etapa de amplificación para poder usarlo, ¿sí? Pero sin modificar nada de la placa, solamente por software, yo puedo tener un transmisor de unos pocos miliwatts de AM, FM, SCTV y SSB y ya está trabajando para tener RTTI sobre la misma placa, ¿sí? Sin modificar nada. O sea, yo cambio el SD, le pongo otra vez la de mi Media Center y tengo la placa usando en mi Media Center como siempre, ¿sí? Este es otro ejemplo. Whisper Ray Pi sería, lo hizo Papa Eco 1 November Zulu Zulu, ¿sí? También es sin modificaciones a nivel de hardware. Lo que hace acá es tomar, no se ve en la foto, pero se toma 2 pines, se agrega una etapa de filtrado y lo usa para transmitir Whisper. Que Whisper es una red, ¿sí? Whisper viene de susurro, es una red bastante amplia donde hay muchas estaciones que están transmitiendo y estaciones que están escuchando. Entonces automáticamente cuando uno escucha y recepciona lo publica en un nodo de internet, que es la página, se llama whispernet.org. Entonces ahí yo puedo ver a nivel propagación hacia dónde me están escuchando, ¿sí? Es parecido a la Raspberry Pi Network, nada más que esto lo hace todo el mismo software, ¿sí? No tengo que estar transmitiendo y ver dónde me escuchan, sino que automáticamente el software está transmitiendo y escuchando para poder nutrir este mapa que me va a decir en la página dónde es que están transmitiendo y escuchando las estaciones para ver la propagación, ¿sí? OpenWebRx. Este es un proyecto de una tesis de András Retzel, ¿sí? También radioaficionado, que en su tesis de doctorado lo que hizo fue armar todo un sistema para poder publicar los SDR, ¿sí? Como está el de Saladillo y demás. Bueno, el de Saladillo es de otra persona que lo hizo. Este András Retzel lo que hizo fue decir, bueno, che, pero estaría bueno de que el código sea abierto y que yo no tenga que pedirle a la persona que es dueña del código fuente que por favor me deje usar o agregar un nodo a la red para poder usarlo, ¿sí? Entonces, él lo que dijo fue, como es mi tesis, yo lo publico y es completamente abierto. Cualquiera que quiera agregarle funcionalidad al código lo puede hacer, ¿sí? Entonces, justamente, lo que permite es, mediante un SDR, con la Raspberry Pi y un SDR externo, con una antena, yo puedo hacer correr un software en la Raspberry Pi que me va a mostrar cuando yo lo navego, tiene un servidor web, yo lo navego localmente, lo puedo exponer en internet, me va a aparecer el waterfall con todo el ancho de banda que tenga mi SDR, ¿sí? Y seleccionando acá los menús, si quiero LSB, la frecuencia y demás, puedo decodificar lo que yo quiero, ¿sí? Entonces yo podría tener una estación remota con mi SDR, con
la Raspberry Pi conectada a internet y desde la oficina estar escuchando 80, 40, 20, 15, 10, lo que me dé el SDR en ese momento, ¿sí? Acá están todos los modos que decodifica: MFM, SCTV, telegrafía y BPCK31. Se puede visualizar el waterfall y tiene un feature que es para visualizar el waterfall en 3D, ¿sí? Yo mucha utilidad no le di a verlo en 3D. Lo agregué acá puntualmente porque hay un shield que él mismo lo diseñó, según tengo entendido, que es para BeagleBone Black. ¿Qué es BeagleBone? Es la competencia de la Raspberry Pi, ¿sí? Ese shield, que entre el shield y la BeagleBone, que es la placa que va abajo, cuesta más o menos $300, ¿sí? ¿Qué pasa? Al no tener que usar el SDR conectado por USB, que muchas veces es un cuello de botella, ¿sí? La conexión entre la placa y la que procesa, en este caso la BeagleBone, se hace a través de los mismos conectores GPIO, ¿sí? También tiene conectores de este tipo. Entonces, obviamente, teniendo un montón de procesamiento acá adicional con chips FPGA y demás, me permite, con esta placa y este shield, tener una RX hasta 4 usuarios de 0 a 30 MHz corrido. Es un montón, un montón. Y de esos 4 usuarios me permite configurarlo para poder decir, bueno, mira, yo la verdad que 4 usuarios es demasiado. Yo quiero que, como soy el dueño, yo puedo entrar siempre. Y 2 sean públicos, ¿sí? Y 1 sea para, no sé, el Radio Club donde soy parte. Entonces, tiene esa granularidad para poder decir, bueno, si viene el Radio Club, entra a una sesión. Si vengo yo, que soy el dueño y que puse las lechugas para comprarlo, bueno, también puedo entrar porque es mío. Si la pelota es mía, yo juego. Y los otros 2, público para todo el mundo, ¿sí? Entonces, me da esa versatilidad que es realmente importante. Y aparte, obviamente, el rango de recepción es más que interesante, ¿sí? Es toda la banda HF. Shield MMDBM es este que les mostré antes, ¿sí? Es justamente la idea de este shield, que este me lo prestó Roberto, el U8 de UT, a quien le agradezco. Soporta mediante una configuración, ¿sí? Yo le instalo un sistema operativo llamado Pistar, ¿sí? Que está basado en Linux, se lo instalo en el SD, así como está. Navego, configuro 2-3 parámetros y puedo usarlo como repetidor Distar, P25, Fusion o DMR, ¿sí? Entonces, si yo estoy en alguna zona que quiero hacer DMR y estoy en una zona donde no tengo cobertura de una repetidora en ese lugar, me llevo este cambalache, lo pongo, lo conecto a internet de donde esté y con el handy puedo hablar por DMR en la sala que sea, ¿sí? Lo mismo con Distar y demás, ¿sí? Esto es igual a lo que decías vos del Jumbo Spot. De hecho, ahora están funcionando eso. Claro. Hay un Santelmo y una repetidora con unas placas. Sí, no es lo mejor. No es lo mejor. Pero estás como Sí. DMR o puedes entrar como fusión. Claro, pero ojo, hay repetidoras de DMR. Y están estos que son de compromiso, digamos, ¿no? Está para llevártelo de viaje y poder salir. Porque lo utilizan con dos. Sí, este es dual band, es BIO. Con 2 equipos. Lo utilizan con 2 equipos. Con las GM300 que tienen la conexión externa. Y utilizan con eso. Y usan como gobierno bastante bien, ¿eh? Bueno, no es un zoom, por eso, otra cosa. Es una opción, ¿sí? Entonces, pero fíjense que con la placa, ¿sí? Y la Raspberry Pi, le pongo el SD que me la llevé de viaje, porque la quería usar otra cosa, enchufé la SD que corresponde, enchufé el shield, lo energicé, lo conecté al Wi-Fi y ya estoy saliendo en DMR de donde yo quiero, ¿sí? Otro uso que le dan mucho a la placa Raspberry Pi, que no está puesta acá, es,
por ejemplo, todos los modos nuevos de FT8, JT65 y demás son muy dependientes del clock, ¿sí? De la hora que tiene la PC en ese momento. Y si se me desvía un poco ya empieza a ser macanas, ¿sí? Entonces, cuando estoy en mi casa es muy fácil sincronizarlo por internet con el NTP de Windows, de Red Hat o el que yo quiera, ¿sí? Pero cuando estoy en una activación en el medio de una montaña, ya ahí las condiciones cambian, ¿sí? Entonces hay un shield de GPS que se le agrega a la Raspberry Pi para poder sincronizar el tiempo por GPS. Entonces yo puedo tener un shield de GPS, arriba un shield de pantalla, ¿sí? Como por ejemplo este, que le da la capacidad de poder, sin tener que conectar al HDMI, por el mismo conector GPIO, puedo tener una pantalla para poder interactuar, ¿sí? Y puedo hacer estos modos digitales nuevos sin tener el problema del desvío y el corrimiento del tiempo respecto de eso, ¿sí? Ecolink. Hay un software en Linux que originalmente nació como Ecolink, ¿sí? O como la versión de Ecolink de Linux, para correr en Linux, se llamaba SBX Link, ¿sí? Empezó en el año 2003 y fue evolucionando. Acá se puede ver cómo con muy poquitos componentes, una placa de sonido USB y un handy, puedo hacer que esto sea un nodo de Ecolink para poder interactuar, ¿sí? Tiene algunas funcionalidades adicionales, como yo puedo elegir por DTMF cuál es la persona y mandarle un audio para que cuando esa persona se conecte le reproduzca el audio y demás. Hay varios para jugar de eso, pero fíjense que con muy poco hardware yo puedo reutilizar la misma placa para hacer otra cosa distinta. Algo que no dije, la Raspberry Pi tiene salida auricular, ¿sí? Si alguno quiere escuchar el auricular o conectar un home, puede hacerlo. El problema de eso es que no tiene entrada de micrófono, ¿sí? Entonces por eso es que van a ver que muchísimos lo que hacen es ponerle una placa de sonido USB para poder interactuar cuando hacen digimodos o cuando hacen este tipo de operaciones, ¿sí? En mi caso, yo no uso ninguna de las dos opciones. Cuando la conecto por ejemplo, por HDMI a una tele, el HDMI es activo, entonces el audio sale por la misma tele. Cuando, por ejemplo, estoy mirando un video de YouTube con la misma placa, ¿sí? APRS Tracking, ¿sí? Acá tenemos es un shield, ¿sí? Que lo que me permite es tener dos modelos TNC Pi. Funciona desde la Pi 1 hasta la Pi 3B+, con 1200 baudios o 9600 baudios para hacer APRS. Lo que me permite también, fíjense que acá tiene otra fila de pines, lo que me permite es ponerle una pantalla, ¿sí? Entonces yo puedo, con la misma Raspberry Pi, conectado al equipo de radio, para que haga la parte de RF del APRS, ¿sí? Ver los mapas en tiempo real, ¿sí? Y la ubicación. Todo esto sin tener, tengo un montón de amigos que hacen APRS, pero les falta esa parte de visualización, ¿sí? O sea, lo pueden hacer si tienen datos, lo pueden hacer desde el celular. Pueden ver en el celular lo que están reportando por RF. Pero acá vos tenés todo metido en una misma cajita, ¿sí? Entonces vos tenés la misma pantalla donde estás viendo el mismo mapa y estás viendo lo que vos estás reportando y todas las estaciones que están alrededor, ¿sí? PiAware, para los que participaron de la charla de SDR del mes pasado, esto es un dongle SDR, ¿sí? Un dongle que originalmente había sido diseñado para ver televisión digital, y un hacker empezó a verlo y decir, bueno, pero este chip tiene mucho más cobertura de lo que realmente está siendo utilizado. Entonces empezó a sobreescribir el driver y se dio cuenta de que tenía una cobertura gigante. Entonces fíjense que con la Raspberry Pi y un dongle SDR conectado a una antena, tratemos de que no sea esa, ¿sí? Que sea algo más serio, lo que puedo hacer en este caso es recibir todo lo que son telemetrías de los aviones y la geolocación de esos aviones,
de todo lo que le den el alcance de donde esté. Hay varias páginas, por lo menos Fly24 y OpenRadar, como se llama la otra. ¿Qué es esa? Y FlightAware. Ahí está. Sí. Que me permite ver el estado de los vuelos, ¿sí? Y por dónde viene el avión puntualmente. A mí me llamó mucho la atención, donde vivía antes, era arriba de una ruta aérea y que todos los aviones que bajaban al aeroparque, y una de las primeras veces cuando entré me puse arriba y justo cuando estaba pasando dije, esto es todo mentira, mirá si va a traquear los aviones en tiempo real. Vi una sombra en el patio y me quedé, fue una casualidad gigante, pero dije, changos, no es tan mentira, ¿sí? Claramente se puede hacer. Pero claramente, fíjense que con el mismo esquema, mismo hardware, yo puedo tener un receptor de RF, ¿sí? Le pongo una antena de iconos y puedo hacerlo recibir en la banda de frecuencia que yo necesite, ¿sí? Con el ancho de banda acotado a lo que tenga el dongle SDR. Entonces, sin tocar nada, remotamente incluso, yo podría cambiar y decir, che, ahora quiero escuchar VHF, cambio y me conecto a la Raspi y estoy escuchando la banda de VHF local o UHF local, o cuando tengo que laburar de verdad, lo cambio y estoy aportando datos a los aviones que, digamos, a la red que está pasando, ¿sí? En Argentina hay varios voluntarios que trabajan con el Raspberry Pi y que reportan a FlightAware 24 o al otro, ¿sí? Claro. Y si no, FlightAware 24, si uno está en una zona donde no hay reportes, te regala, te manda a Estados Unidos el interfase, que es un Raspberry Pi con un shield que da el reporte, la antena, el cable, todo para que vos instales en tu casa. Y sale así, y como vos decís, es la sombra, es tal cual. Claro. No, la verdad que a mí me llamó mucho la atención. Yo soy desconfiado por defecto y me sorprendió realmente. Ya estamos llegando al final, quedan dos proyectos que son para mí los que más me gustaron, ¿sí? El primero es Remote QTH Server, se llama así, remoteqth.com. Lo que hace es, todos en algún momento, por lo menos todos los que hablaron, con los que yo interactúo generalmente, tienen la idea de en algún momento tener la estación remota, ¿sí? De que lo puedan usar desde cualquier lado. Y hay todo un tema alrededor de la estación remota, ¿sí? Primero, que uno no está ahí mirando, ¿sí? Cómo activo el amplificador, cómo giro la antena, cómo la temperatura de todo, ¿sí? Porque una cosa es estar adelante del equipo cuando empiezo a sentir el olor a quemado de que algo está mal, y otra cosa es cuando estoy a 300 kilómetros trabajando en Rosario y no estoy viendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esta gente de Remote QTH, manteniendo el espíritu open source de la Raspberry Pi y de toda la comunidad, lo que hace es te vende, ¿sí?, los kits para poder armar todo este conjunto de cosas, pero también están los planos por si alguno quiere armarlo, mandar a hacer los PCB y armarlos por su lado, ¿sí? O sea, tenemos las dos alternativas. Si me doy maña, bajo todos los archivos, lo mando a hacer los PCB, los armo yo y lo tengo sin costo de patentes ni nada por el estilo, ¿sí? Y lo que me permite a mí es controlar, por ejemplo, hasta 8 rotores, puedo tener hasta una placa de relés de hasta 8 antenas para computar remotamente hasta 8 antenas, ¿sí? Sensores de temperatura que yo puedo poner arriba de un equipo, arriba de un amplificador, para que cuando empiece a levantar temperatura porque algo está mal, ¿sí?, automáticamente me lo diga. Y encima de todo eso también me da una interfaz web muy bonita para yo poder interactuar con todo. La única contra que yo le veo a esto es que los rotores son solo azimutales. O sea, está hecho claramente para una estación de concursos y no para hacer satélites. Pero es open source. Si alguno se anima a modificarlo, estaría buenísimo para poder tener todos estos beneficios también en una estación terrena remota. ¿Sí? SatNox. SatNox es un proyecto de 5 personas, nada que ver con la radioafición, después se hicieron radioaficionados,
SATNOX significa red abierta de estaciones terrenas de satélites. ¿Sí? Todo eso en inglés. Mi inglés es malísimo, así que no me pidan que lo diga en inglés. ¿Cuál es la idea? Hacer estaciones terrenas de bajo costo, hecho con Raspberry Pi, con Arduino, con motores paso a paso de los que se usan en las impresoras 3D y partes hechas con impresora 3D. Fíjense que acá las antenas son estructuras tubulares y partes impresas en una impresora 3D justamente. Acá se ve el rotor de azimut y elevación. Adentro toda la parte de engranajes también está hecho en impresora 3D. La idea es que justamente poblar el globo de estaciones terrenas y que cuando una universidad que manda un CubeSat o un satélite de órbita baja arriba para poder hacer experimentos, ¿sí? Por la particularidad que tienen los satélites de órbita baja, pasan muy pocas veces por arriba de un punto fijo, ¿sí? Por ejemplo, de Buenos Aires. Muchas empresas que trabajan con satélites de órbita baja lo que hacen es ponerse una estación terrena lo más cerca de alguno de los polos. Entonces, de cada una de las pasadas, ¿sí? O de la mayoría de las pasadas, yo puedo bajar telemetría. Estas personas lo que dijeron fue: hagamos al revés, hagamos que cualquiera pueda replicar una estación terrena en cualquier parte del mundo, y si yo tengo el globo lo suficientemente poblado de estaciones terrenas, esa facultad puede agarrar y decir: che, yo quiero que a las 3 de la tarde me bajen la telemetría, porque yo voy a sacar una foto por Buenos Aires, y que la misma red se acomode y diga: ah, ok, pero yo a las 3 de la tarde voy a estar para ese satélite, voy a tener línea de vista en mi estación terrena de San Pablo, ¿sí? Porque ya pasó por Buenos Aires, ya sacó foto, entonces cuando llega por ahí apunta automáticamente las antenas y descarga la telemetría para poder procesarlo y que sea de uso público, ¿sí? Toda esa telemetría, mediante APIs, está todo disponible para que cualquiera lo pueda usar y pueda decodificar lo que quiere con los archivos crudos, ¿sí? Por último, y ya para terminar, en la Feria de Radio de Tokio, que se fue hace muy poquitito, hace un par de semanas, donde está, digamos, se presentó el ICOM nuevo y había un montón de tecnología. Fíjense, bueno, no se llega a ver bien, pero en el ICOM 7300, ¿sí? Todo lo que es la nube de Amazon tiene unos, yo siempre lo veo como los perfumes estos que perfuman la casa, ¿sí? Se llama Alexa, si no lo recuerdo, ¿sí? En la cual uno le puede hablar y Alexa te contesta. O sea, uno le habla, el pituto lo que hace es reconoce la voz, lo pasa a texto, consulta la base de datos de Amazon. Por ejemplo, yo le pido cuál es el estado de los subtes, ¿sí? O cuál va a ser el clima para hoy, lo procesa en la nube, vuelve y me lo responde en una voz humana, ¿sí? Justamente lo que planteaban, ahí está la URL del video para que lo puedan ver, para que vengan el miento, minuto 5:40, usan una Raspberry Pi para, mediante CAT, conectarse al 7300, y la Raspberry Pi la usan con un conversor para conectarse a la red Wi-Fi y que uno hablando de Alexa pueda controlar el equipo, ¿sí? O sea, fíjense que incluso con equipos de último nivel, ¿sí? De lo último, ¿sí? Usan este tipo de tecnologías para poder extender el funcionamiento, ¿sí? Obviamente, seguramente van a sacar un dongle propietario con todos los features que sea, pero fíjense que incluso la Raspberry Pi en este caso, que está siendo utilizada solo como un transceiver o un conversor de Wi-Fi a datos para interactuar con el equipo, ¿sí? En el video se ve como hablando con Alexa, consulta la nube, baja, hace algo en el equipo, vuelve y le entrega los datos a la persona que está interactuando, ¿sí? Bueno,
Nos pasamos 10 minutos de la hora. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hablamos, las dudas. Gastón, ¿alguna pregunta ahí online? Tengo. Me cuesta leerlas. Algunos hablaban de Berry Boot en lugar de Noobs, que tiene más opciones de sistemas operativos. Yo siempre usé Noobs por una cuestión de lo que tengo la política de lo que funciona no se toca. Y como lo van evolucionando, ¿sí? Ya hay muchas versiones nuevas, y el hecho de la posibilidad esta de poder conectarse por Wi-Fi y que automáticamente baje el listado actualizado a ese momento de todos los sistemas operativos, lo hace una versión más que interesante para mí. No conozco esa puntualmente, pero se puede probar. A ver, está mi medio de contacto, ¿sí? Si alguno quiere preguntarme o que podamos charlar de esto, me ubican ahí por todos los medios que expliqué ahí, ¿sí? Me gustaría, antes de cerrar la presentación, hacer un agradecimiento puntualmente, bueno, al Radio Club Argentino por las instalaciones, las facilidades y demás. A Gastón, de los 5GQ, que estuvo encargando de toda la parte del streaming y la postpublicación de todo. A Marcelo Duca, del 1AET, que es el que nos consigue todo el hardware y demás para poder probar las cosas y avanzar con las pruebas que necesitamos. Y a Roberto Velasco, el 8UT, que nos prestó el Shield y la Raspi y se puso a disposición para poder probar todo esto del D-Star y DMR y demás que a él tanto le apasiona. Sí. ¿Usarías una Raspberry o qué necesitarías para usar una Raspberry para hacer digitales en SOTA? Mirá, la primer limitante que vas a tener es la pantalla. Sí, la usaría. ¿Lo puedes conectar a un teléfono celular para tener una pantallita? Nunca lo vi. Sé que hay gente que usó una Kindle para usarla de pantalla, ¿sí? Pero para ver consola. Una Kindle, un ebook reader, ¿viste? Esto para leer libros, sí, y demás. Hay pantallas grandes para poder usar. Hay pantallas de 7 y demás, salen un número. Vos ahí tendrás que evaluar cuál es el costo-beneficio económico y de traslado de eso, ¿sí? Lo que tiene es que es muy portable, ¿sí? El hecho de que sea tan chiquito y que se alimente con una batería de celular, vos podés con muy poca batería, o sea, con muy poca energía, mantenerla operativa. Entonces, eso realmente es importante, sobre todo si vas a estar ahí arriba. Hay unos videos en YouTube que te recomiendo que mires. Hay un flaco que lo que hace es alimentar la Raspi con una turbina, se ve que está en el medio de la montaña y hay una caída de agua, entonces pone es como si fuera un tubo con una hélice, que eso lo que hace es alimentar una batería, un panel solar que alimenta la batería y de todo eso lo enchufa a la Raspi y la usa. ¿Sí? Hay muchas alternativas y el hecho de que tenga tan poco consumo hace que sea muy versátil también para ese tipo de cosas. Y ni hablarlo del GPS con la hora, ¿sí? Con el shield y la antenita para cuando te hagas digimodos, JT65 y demás, cuando estés ahí arriba, si se te empieza a correr la hora o lo que sea, vas a tener un problema serio. Y con este shield vos lo clavás y no vas a tener ningún corrimiento de nada, ¿sí? Hay que hacer un truco ahí para configurar el NTP y que la hora, en lugar de tomarla por red, la tome por GPS, pero hay videos y de lo que se te ocurra en internet para poder hacer. ¿Alguna otra consulta? Una pregunta, ¿dónde los conseguís a 1.100 pesos? No, bueno, ahora con la disparada que hubo,
Claro, la presentación se armó hace 15 días, así que todos los precios... No, la 3B más estaba a 2.000 pesos hoy en Mercado Libre porque entré a buscarla puntualmente porque dije, capaz que yo les digo que sale 2.000 pesos y entro y sale 5, pero la 3B más sale 2.000 pesos ahí por congreso, en un local, no voy a decir la cosa, con factura y garantía original. Facundo Sánchez pregunta, orientación de antenas FTA. Puede ser. ¿Sabés que están usando mucho para lo que es RF Finding? De poner lo que era low jack, ¿sí? Que tomo 4 antenas y con un shield que va arriba, lo que hago es detectar una señal determinada, cuánto tiempo tarda en llegar a cada una de las antenas y en base a eso saco hacia dónde está la señal que estoy buscando. Hay un montón de proyectos para eso. Hay un montón de proyectos. Sí. No, yo lo que proponía es que, ya que lo que están mirando son gente que les interesa el tema, que pongan por WhatsApp, por Facebook, que temas para que nos juntemos después a desarrollar juntos. Vale. Que eso se trata de la radio, ¿no? Juntarnos a desarrollar. Que si alguno quiere formar un equipo de Raspi o algo que tenga que ver con la radio, que avisen y nos juntamos en el club y desarrollamos algo más, algo específico. Sí, a ver, estamos abiertos a lo que quieran. Hay mucha tela para cortar, muchas ideas dando vuelta. La primera idea de esta placa es justamente eso, ¿sí? Es prototipar rápido para bajar a un prototipo funcional la idea que uno tiene en la cabeza. No, pero aunque sea algo que Chete ha hecho, si lo quieren y lo compartamos, lo aprendemos acá y lo hacemos entre todos. Sí. Si a alguno se le ocurre, estaciones terrenas, lo que estamos haciendo ahora. Estamos avanzando también con la estación terrena de satélites, ¿sí? Acá en el club para poder bajar la telemetría de distintos satélites. Hay uno que pregunta. Y está bueno, digamos, en esta primera etapa lo estamos manejando con todo lo que es software tradicional, ¿sí? El Orbitron y demás, pero la idea es, una vez terminado eso, empezar con una alternativa open source, con una Raspi y gPredict, que es la alternativa de Linux del Orbitron, para poder hacer este control remoto y descargar. Bueno, entonces te mandamos todos. Me mandan a mí y decís, tal día nos juntamos para hacer tal cosa. Dale. ¿Alguna otra consulta más? No, uno pregunta, proyectos con la EDU-CIAA. EDU-CIA es la alternativa nacional de la Raspberry Pi. Hay varias opciones, ¿sí? Está la EDU-CIA, que es para educación, ¿sí? Hay muchas facultades, sobre todo cuando se enseña sistemas embebidos y demás. Y después está la CIA, con doble A al final, que es la que más características tiene, ¿sí? Es un toque más salada que la Raspberry Pi, por una cuestión de masividad. Pero sí, es una alternativa más, sobre todo para todo lo que son sistemas embebidos. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por venir.